Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidas a la primera edición de Etius Analiza, donde junto a una invitada o invitado especial vamos a ahondar en los diferentes fenómenos y problemáticas que toman relevancia durante este semestre. Mi nombre es Luis Fernando de Lira y me acompaña Jimena Soltero. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu día? Muy bien, muy feliz de estar este día contigo y con todos ustedes. Perfecto, muy bien. En esta ocasión nos acompaña Iván González Vega, académico del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, donde coordinó la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública de 2017 a 2023. Fue coordinador de la licenciatura en Periodismo, es profesor del curso Derecho de la Comunicación y colabora con la licenciatura en Arte y Creación como profesor del Seminario de Crítica de Arte. Ha sido periodista desde 1994, redactando para el medio Cambio de Michoacán, Público Milenio y El Informador. Publica la columna de crítica Aquí y Ahora en el programa Puro Drama de Radio Universidad Guadalajara. Ha publicado algunos cuentos y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y maestro en Periodismo Digital por la UDG. Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien y muy contento y listo para platicar. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, bueno, ahora vamos a dar la siguiente introducción. También nos acompaña María Isabel Quinn Cervantes, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura y licenciada en Periodismo y Comunicación Pública. Asimismo, profesora del Departamento de Estudios Socioculturales, actualmente conocida en ETIUS, un observatorio de la comunicación que forma parte de los 4 proyectos insignia del Departamento de Estudios Socioculturales dentro del mismo ITESO. Además de ser profesora del respectivo proyecto de la aplicación profesional, en el observatorio se centra en el análisis de 4 diferentes coyunturas en el contexto electoral: la gestión del agua, de las artes y la participación política de mujeres y comunidad de la LGBTQA+, y narrativas y discursos publicitarios. Las líneas de investigación de María Quinn se relacionan con discurso en los medios de comunicación sobre agua, cambio climático, medio ambiente y cuestiones de género. Quinn, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa de hoy. ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí. Ya había estado en otros podcasts antes, pero bueno, sobre este tema en particular no había venido a hablar. Pero sí, muchas gracias por tenerme. Muy bien. Iván, durante tu sesión del jueves 15 de febrero en el seminario electoral de Etius, nos compartiste generalidades sobre los lineamientos que existen alrededor de las campañas electorales para radio y televisión. ¿Podrías explicar por qué es importante este tema que siempre ha estado presente, pero del que se habla poco? Ok, sí lo voy a intentar, aunque debería decir que es un tema no solamente del que se habla poco, sino del que creo que parece que cada vez supiéramos menos quienes somos ciudadanas y ciudadanos en este país, porque cada vez que cambia muy radicalmente, pues, ¿no? Cada pequeñito avance significa modificaciones muy serias en el panorama normativo. Primero, es importante porque la radio y la televisión son medios de excelencia para llegar a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país. Aunque parece, y creo que queda claro, que van creciendo las plataformas digitales como espacios en donde también nos comunicamos, que no es lo único que hacemos, la tele está presente en la enorme mayoría de los hogares de este país y sigue siendo un espacio para hacer circular discursos, por ejemplo, en épocas electorales. Y la radio tiene un potencial que jamás va a desaparecer, que es muy barata y es muy fácil conectarnos a un programa de radio, pues, ¿no? En ese sentido, es importante observar cómo está regulado el ejercicio de las actividades electorales en relación con la radio y televisión, porque pueden ser mecanismos que permitan garantizar o, por el contrario, echar a perder una condición clave para los procesos electorales, que es la equidad. Tendríamos que ser ciudadanas y ciudadanos que se informen muy bien al respecto de cómo viene el proceso electoral, qué propuestas tienen, quiénes son las personas candidatas, cuánto están gastando, qué están haciendo, qué se les permite y qué no. Y la radio y la televisión tendrían que ser vías de excelencia para llegar hasta esa información. En la medida en que regulamos mejor lo que pasa en esos espacios en épocas electorales, garantizamos que Jimena, que María, que Luis Fernando, que Iván se enteren en mejores condiciones y que no se cargue la comunicación para un lado, a favor o en contra de alguno de los actores, pues, ¿no? Por eso necesitamos regulación, por eso tenemos la necesidad de generar reglas y piso claro y piso parejo para todo el mundo. Y creo que sería bien lindo
que un día los ciudadanos y las ciudadanas de este país tengamos una conciencia generalizada acerca de cómo tendríamos que fiscalizar, que estar vigilando que nuestros medios de comunicación pues están sujetos a esa regla, pues, ¿no? Que son herramientas para garantizar las condiciones de equidad y que estemos informados de manera suficiente y no, por el contrario, un lugar en donde se complique este valor de nuestra vida en democracia, pues, ¿no? Yo empezaría por allí. Ok, perfecto, muchas gracias. También hacías mención hacia el final de tu sesión que existe una falta de consenso sobre la regulación de las plataformas digitales. Pues, existe una falta de consenso, pero antes de eso hay que pensar que no hay regulación para plataformas digitales. Ha habido muchas discusiones conforme se vuelve más relevante la presencia de las plataformas digitales, en particular de las redes sociales, pero no es esa la única forma de vivir en plataformas digitales en nuestro mundo actual. Ha habido varios ejemplos de cositas en las que tendríamos que ir fijándonos, pero lo que dicen las personas que estudian estos temas es: no tenemos una ley que le ponga límites, que ponga reglas, que garantice la equidad y el piso parejo en relación con la comunicación en plataformas digitales. Y eso pues tiene como efecto que se desfavorece, se descuadra o se desempareja lo que ocurre durante el proceso electoral. Podríamos sospechar o podríamos afirmar en este momento que no hay condiciones de equidad que garanticen que tenemos un proceso electoral con piso parejo en el 2024, porque nos falta esa parte, nos falta amarrar cuánto gastan, quiénes gastan, en quién gastan, cómo se contrata, qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir durante el proceso electoral en estas plataformas, pues. Y yo creo que cualquier persona que nos escuche va a estar de acuerdo en que urge llegar hasta allá. Hemos tenido ejemplos muy claros y en 2021 y 2022 y aún en 2023 hablamos en la sesión del jueves pasado de procesos electorales que nos dieron advertencia de esto no puede volver a pasar. Yo hablaba en concreto ese día del papel de los influencers y cómo simplemente castigar influencers por contratarse servicios de publicidad electoral no es la vía para resolver esa bronca. Hay mucho más ahí que tendríamos que discutir a escala de país, ¿no? Para regular y ponerle coto a las cosas. Yo ahí también añadiría, que es importante pensar en los arcos temporales de cómo se modifican como los patrones de comunicación y cómo se modifican los mecanismos legales para garantizar todas estas cosas. Pues son cosas que ocurren a ritmos muy distintos y que es un problema y que lo ha sido siempre. O sea, no solo en periodos electorales, pero si pensamos en todas las legislaciones que hay alrededor de cuestiones de el Internet y pues más recientemente, por ejemplo, los pasos agigantados de la inteligencia artificial versus pues los pasitos despacitos y muy tranquilos, muy pausados que hay en la legislación en estas cosas, pues sí, estas advertencias de las que habla Iván en periodos electorales anteriores, pues son todavía más apremiantes, me parece. Y me parece que también es un poco el hecho de que tenemos que aprender como ciudadanía a cómo, bueno, la legislación es importante, se están, me parece, haciendo esfuerzos, pero ¿qué vamos a hacer como mientras sucede la legislación al respecto? Y en concreto, en las coyunturas electorales, la razón es que queremos tener las mejores elecciones posibles. Por eso digo que no se trata nada más de pensar en la escala punitiva de la necesidad de regular cosas, sino en el tipo de país que queremos, que entre otras cosas se explica a través de la calidad de nuestros procesos electorales. Si tenemos mejores procesos electorales, es altamente probable que tengamos un mejor país, pues, ¿no? Bueno. Siguiendo con esta línea de los ejemplos que nos dabas con estas problemáticas recientes con los influencers, ¿qué puntos urgentes consideras, además de estos, que se tendrían que priorizar al momento de empezar a legislar redes sociales? El jueves en la sesión del seminario de Etius dedicada a este tema, yo planteaba que acababa de leer a un especialista de la UNAM, Rubén Vázquez, quien está, digamos, enlistando algunos de los temas prioritarios que se encuentran ya, pues que son urgentes en México. Y uno de ellos es pensar y luego regular los mecanismos, los modelos de inversión que están detrás de la publicidad o de cualquier esfuerzo de comunicación en plataformas digitales. Rubén Vázquez lo explica muy bien y le doy el crédito porque me parece que lo está observando con insistencia y con mucha claridad.
Una de las cosas que hay que pensar es que en la radio y en la televisión, cuando tú produces publicidad o propaganda electoral, cuando sueltas mensajes a favor o en contra de algún candidato, importa durante cuánto tiempo se expone el mensaje, es decir, cuánto dura un comercial o un spot, por ejemplo, o una declaración. Pero en Internet, en las redes sociales en particular, lo que hace una influencer al publicar un post o una historia, por ejemplo, no tiene que ver nada más con cuánto tiempo dura la mención, sino a cuánta gente alcanza. Es decir, un influencer que tenga 100,000 seguidores, pues necesariamente, lo voy a decir en feo, vende su producto, vende su potencial, mucho mejor que alguien que solamente tiene 5,000 o 10,000, pues, ¿no? Esa obviedad implica pensar que el modo en que se está invirtiendo en la publicidad que puedes conseguir en redes sociales, por ejemplo, a través de influencers, no funciona de la misma forma que funciona la radio y la televisión. Y tenemos absoluto desconocimiento a escala regulatoria de cómo le tenemos que entrar allí para ajustar esa parte, pues, ¿no? Esa me parece una. La otra es, en otro de los proyectos del Departamento de Estudios Socioculturales aquí en el ITESO, el laboratorio Signalab, participamos el viernes siguiente, el viernes pasado, 16 de febrero, en un seminario internacional con periodistas e investigadores de los temas de las plataformas digitales y de los ejercicios de estigmatización y desinformación contra voces críticas. Y una de las cosas que decían tiene que ver con, ojo, con quién está, con cómo las plataformas están obteniendo parte de su mejor negocio en las conversaciones que generan mucho tráfico. Y las conversaciones que generan mucho tráfico, pues no necesariamente son las más sanas, más pedagógicas, más educativas. Son los pleitos, la desinformación, los ataques, las agresiones, la polarización y la desinformación. Entonces, otra cosa en la que tendríamos que fijarnos es, como país, cómo convivimos con las plataformas digitales para solicitarles o incluso proponer de parte de nuestro país regulación concreta a esa clase de rollos, pues, ¿no? No puede ser que el negocio de las plataformas, no digo que todas, todo el tiempo, pero no puede ser que el negocio de las plataformas esté justamente en lo que resulta más nocivo para que entendamos nuestra vida a escala de comunicación en coyunturas electorales. Esos dos a mí me parecen clave, pues, ¿no? Sí, justo. Y no sé, el domingo, creo, una amiga mía, Fer Verduzco, nos enseñó una dinámica en Instagram donde para ganarte 2 boletos para ver a una artista, una de los requisitos que tienes que seguir era seguir a cierto candidato político. Entonces, justo ahí pude como dimensionar lo fácil que puede llegar a ser y lo fácil que es como tapar, porque, o sea, sí estás siguiendo a un candidato político, pero te vas a llevar estos 2 boletos para ver a Karol G, ¿sabes? Era Karol G, además. ¿Y Karol G sabrá, por ejemplo? Esa es otra pregunta. También es importante. No, sí, hay un montón de posibilidades, digamos, en esa parte. Entonces, una de las preocupaciones es cómo regulamos, cómo castigamos, cómo le ponemos límite. Antes de llegar a una regulación que castigue, que por supuesto es una de las funciones importantes de la labor normativa, pues tendríamos que ponernos de acuerdo al respecto de qué país queremos, cómo queremos convivir con esas plataformas. La prevención de cualquier suceso como el que hemos visto, ¿no? Yo, más que nada, mi pregunta a ambos, ¿no? Relacionada en este tema, iría, vimos las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Cómo les fue y toda la propaganda y todo el problema que tuvieron con Facebook y el problema que siguen teniendo. Sí. Y luego vimos más cercanamente, o bueno, más recientemente, la candidatura de Milei, ¿no? Y todo lo que pasó en Argentina. Entonces, aquí mi pregunta más que nada es, ya vimos que mundialmente, no es nada más México el problema, ¿no? Es mundial, sí. Es algo mundial en cómo funcionan las redes y sobre todo, como comentabas, Iván, la desinformación que se puede llegar de. Entonces, ¿qué necesitaría México para la prevención? Y supongo que lo tenemos que poner a años de que no sea como esto de regalar boletos por votar, por seguir, sí, a un candidato al concierto de Karol G, ¿no? ¿Cómo se podría legislar algo así de una manera eficiente y útil para futuras generaciones, ¿no? Pues es que yo creo que el reto mundial es mayúsculo, o sea, por un montón de razones. Una de las cosas que platicábamos en este evento que menciona Iván sobre de Signalab es, o sea, como cuáles son los incentivos para estas empresas.
Y entonces, ¿quién regula a una empresa como Meta? O sea, Elon Musk se manda solo, es decir, poco, pues. Pero, pues hay un montón de iniciativas mundiales, o sea, como de conversación sobre tecnología y derechos humanos. O sea, como hay que propiciar este tipo de conversaciones. Creo que también hay lagunas de información muy importantes. O sea, una de las cosas que se veía, por ejemplo, en Brasil con la elección de Bolsonaro, es que, o sea, sí había como muchos esfuerzos por entender cómo sucedían las conversaciones en Facebook, en Twitter y demás, pero resultó que mucho de lo que estaba sucediendo por WhatsApp. Y entonces, ¿cómo estudias algo que no está sucediendo en una esfera pública como Twitter, como Facebook, o sea, y donde puedes tener puedes presionar a las empresas que son dueñas de estas plataformas para comportarse de una manera, de ahí a que esa presión sea suficiente y que se implementen reglamentos que sean suficientes, esa es otra conversación, pero es una cosa súper diferente en cosas que suceden como a escala mucho más cerrada, mucho más grupal en vez de masiva, como lo es WhatsApp. Y entonces, ¿qué vamos a estar viendo, por ejemplo, en esta elección respecto a la desinformación que circula en espacios como grupos de WhatsApp? En grupos, sí, Telegram también, y cómo vamos a tener esa conversación. Otra de las conclusiones a las que se llegaba recurrentemente y en la que también hemos tenido mucha conversación en Etius, tiene que ver con la alfabetización ya no solamente mediática, sino una alfabetización comunicativa. O sea, cuando revisaba los ejercicios que hicieron en versiones anteriores del observatorio de QMedios y Quid, que como paréntesis cultural, así se llamaba antes este observatorio, pero que hablaban de, pues por ejemplo, cómo mirar televisión de manera crítica, o cómo ver las publicaciones de encuestas en medios de comunicación de manera crítica. Pues ahora tenemos que ponernos muchísimo más creativos para pensar en esta alfabetización comunicativa, digital. Como ver videos de YouTube. Sí. Nadie te enseña a usar WhatsApp. Todo lo que hay una parte ahí, Luisito Comunica. Justo por Uy, eso, no, aterrador. por eso señalabas un ratito. La cárcel lo promovió como si Un fuera desafío que lo tenemos mejor. es cómo le hacemos como para regular la campamento de difusión de verano sus casi, contenidos, pues, o sea, y que personas que hacen negocio, como me atrevo a afirmar el presidente de El Salvador con un influencer, a quien le da permiso de entrar a una cárcel. Que además no ha dejado entrar a mucha otra gente. Esa es pues, una o sea, dimensión del problema, pues, ¿no? El tema de quién está haciendo negocio con cuáles contenidos y además con recursos públicos en este caso. Esa es una parte de la bronca. Pero lo que tiene que ver con la alfabetización está vinculado con que incluso si eso fuera un negocio y llegamos a decidir que eso se puede permitir porque es parte del negocio que favorece, por ejemplo, YouTube, de todos modos, quienes somos ciudadanas y ciudadanos, tendríamos que estar preparados para enfrentar críticamente esa clase de fenómenos. Y eso no es lo mismo. Por eso digo que la parte normativa no se agota en la dimensión punitiva de la regulación. Regulación también es educarnos para consumir medios de comunicación. Y digo consumir, que es un verbo muy feo porque ya es el primer nivel, el más superficial de lo que podríamos hacer con las plataformas y los medios de comunicación. Así, ¿quién te enseñó a usar WhatsApp y a recibir forward se llamaban antes? Cadenas que circulan. Sí. Los forwards eran un elemento similar, pero cuando existían Messenger de Hotmail y otras cosas así, que ustedes no llegaron a ver. La chaviza. El ejemplo clásico es: a alguien le beneficia circular un mensaje que tus tías y tus parientes más grandes y también más jóvenes reenvían en WhatsApp o en Telegram acerca de que tembló en la Ciudad de México, va a haber un tsunami en Puerto Vallarta. Por favor, abandonen las costas de Jalisco y de Colima, ¿no? Pues lo primero que pasa es que tenemos que estar preparados para verificar, contrastar, revisar, denunciar esa clase de esfuerzos desinformativos. Entonces, hay dos dimensiones. Una es regular cómo ocurre la comunicación en esos espacios y cómo los actores pueden participar en ese fenómeno. Y otra es que tengamos preparación para enfrentar a los mensajes, a los actores y a los canales, pues, ¿no? Creo que esa segunda parte me parece mucho más urgente. Yo, la neta, no sé cómo se hace. O sea, si no tendría sé si que alguien ser... sabe. Ajá. En primer lugar. Ajá, ¿qué sí. hacemos, no? Y, por ejemplo, cómo se forma a profesionales de la comunicación en carreras como las del ITESO para propiciar alfabetización mediática, digital y tecnológica entre ciudadanos, pues, ¿no? Sí, y bueno, creo que en el caso particular del ITESO,
pues porque estamos aquí, podemos ver como algunas de las cuestiones de esa alfabetización que son cuesta arriba. O sea, porque por una parte, bueno, me parece que cuando hablamos de desinformación, también nos gusta pensar que es cosas que les pasan a otra gente y no a nosotros. Nosotros somos más listos que eso, ¿no? Entonces también es una cuestión de humildad, de decir, o sea, sí tengo educación universitaria, sí soy una persona súper crítica, sí, lo que sea, y de todos modos puedo caer en desinformación, y cómo le voy a hacer para, o sea, por ejemplo, que tampoco sabemos qué hacer cuando ya distribuimos una noticia falsa. No, bueno, empezar por entender que lo que circula en los medios tiene una agencia, pues, ¿no? Sí, claro. Hay una agenda en todo mensaje, no se distribuyen arbitrariamente. Entonces, cuando ves los contenidos de cualquier actor de la comunicación pública, lo primero que te preguntas es ¿qué interés tiene en poner a circular este mensaje? Llámese el partido político que peor o mejor te caiga, el presidente de la República, cualquier ciudadano, cualquier periodista, obviamente, cualquier comunicador profesional. Este ejercicio de polarización en el que caímos en los últimos años, de detectar gracias a un actor político y gubernamental quiénes son los periodistas que son enemigos del pueblo. A ver, una primera cosa es decir, el presidente y los demás gobernantes que recurrieron a esta estrategia tienen todo el derecho de poner a circular esos mensajes, siempre y cuando contemos con una audiencia crítica al respecto de ese rollo. Y por lo tanto, tenemos derecho a ubicar a periodistas que tienen una agenda y que hacen circular mensajes desde una posición ideológica, política o económica concreta, pues. Y creo que también es importante decir que todos los mensajes circulan de una posición ideológica, política concreta. Pues, que todos tienen. Exacto. Pero, o sea, como este asunto de pensar como, no, hay medios que sí son neutrales y que sí, o sea... No existe, no se puede. Y no es necesariamente un problema el hecho de que no existan, pues también creo que la objetividad periodística es... Se puede hacer periodismo en mejores condiciones y hay principios éticos que garantizan que circule mejor periodismo. En la medida en que no solo se puede hacer periodismo con criterios de calidad y éticos, tendríamos que saber que estamos obligados a pensar críticamente el periodismo y la comunicación que consumimos. Yo no sé, en este momento nadie le prohíbe a Luisito Comunica producir un video como ese. Nadie se lo prohíbe, pues que sea feliz con el dinero que genera. En la medida en que el público sea capaz de enfrentarse a ese mensaje y decir, a ver, ¿de dónde viene? ¿Quién le pagó el video? Pues, ¿no? Sí, yo no creo que Luisito Comunica deba ser feliz con el dinero que generó. Pues mientras nadie le prohíba eso, pues... Como pregunta para ambos, en la plática que nos compartió Iván la vez pasada, en tiempos recientes ha habido mucha discusión alrededor de los lineamientos del INE que instauró desde el 2021 para las campañas del 2023 sobre el paridad de género, ¿no? Y ha habido grandes discusiones, sobre todo aquí en Jalisco, bueno, a nivel nacional, pero hablamos un poco local. ¿Podrían platicarnos en qué consiste realmente y cómo han ido cambiando con el tiempo las reglas o los lineamientos sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación? Bueno, creo que hay que partir de un asunto de que esta presencia de las mujeres en medios de comunicación, en campañas políticas como funcionarias públicas, no sucedió de manera gratuita y es el resultado de una movilización de colectivos de mujeres, o sea, de las últimas décadas, pues. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Y que tiene un reflejo a escala normativa central. Nuestra Constitución desde 2011 está centrada en la perspectiva de derechos humanos para pensar las leyes de nuestro país, y la perspectiva de género pues es una consecuencia directa de ahí, pues, ¿no? Perdón. Exacto. Y pues bueno, creo que también esta coyuntura que hemos estado viendo en los últimos días en el monitoreo que se hace en Etius y pues bueno, también en nuestra como existencia cotidiana, tiene que ver con
O sea, como me parece que ya es indecible decir que las mujeres no deben estar en puestos de elección popular, ¿no? O sea, esto ya no se puede decir públicamente. Pero entonces no es que ya triunfamos, sino que todas las estrategias argumentativas, todo, o sea, todo el discurso alrededor de, pues tiene que adaptarse a otras maneras de decir lo que ahorita es indecible. Y entonces resultan todas estas conversaciones acerca de, no es que yo tenga algo en contra de que estén las mujeres en estas candidaturas, es que todo otro serie de argumentos, ¿no? Es que los hombres somos mejores. Ajá, o sea, en eso deriva esa retórica. En eso deriva ese argumento, pero ya no pueden decir eso. Entonces, justo creo que cuando hablamos de la paridad de género en candidaturas, como que está bien mientras no interfiera con nada más. Y si interfiere con algo más, entonces ya vemos esta cuestión de la jerarquización de los principios de como, ok, si no son compatibles, ¿cuál prevalece? Y creo que esa es la discusión que en buena medida estamos teniendo en esta elección, que no creo que esa discusión ceda en algún momento pronto, pero que justo creo que tiene que ver con esta perspectiva crítica que necesitamos tener sobre la forma en la que están ocurriendo estas discusiones en la esfera pública. Y probablemente con que consigamos que tenga sentido para ciudadanas y ciudadanos en este país. Yo les contaba que me aventé la lectura de una minuta de sesión extraordinaria del INE en diciembre del 23 y una de las conversaciones era, a ver, ya conseguimos garantizar 50% de candidaturas a personas nacidas mujeres. Cualquier discusión que tengamos acerca de cómo ampliar, mejorar, afinar, ajustar, no puede ir para atrás en relación con ese principio. Entonces, ahí hay una lógica muy congruente con las perspectivas de derechos humanos que por su naturaleza son no regresivos. Ha de ser progresiva la lógica de los derechos humanos. Si no tiene sentido para ciudadanas y ciudadanos, pues el INE puede discutir lo que se les antoje, al rato lo vamos a perder. Y sería muy deseable que este país tuviera pues al menos ese piso firme, pues, ¿no? El de los derechos humanos como punto de partida de nuestras discusiones. Sí, totalmente. Y creo que también es esta cuestión como de anticiparnos a la manera en la que se van a crear ciertos argumentos para, eso es un poco un spoiler de la sesión del seminario, que estará a cargo de mí y de Carmen Díaz, pero que bueno, será previo a cuando se publique este podcast, pero pues de los casos en los que se han usado como estas cuotas de paridad de género y también de personas de la diversidad sexogenérica, por ejemplo, con un caso que hubo en Oaxaca en 2018, de 17 candidatos que se registraron como mujeres trans para cumplir las cuotas de paridad de género, ¿no? Entonces, o sea, ese fue un caso que fue denunciado, pero que no, o sea, que me parece que justo este principio de no regresión y esta manera de entenderlo es un poco como ir creando barreras para que esas cosas no sucedan. O sea, para que no pueda usarse este tipo de pues, acciones afirmativas para pues, darle la vuelta al principio del espíritu de por qué existen estas acciones afirmativas, ¿no? Sí, en conjunto se me hizo, como lo dijiste, sobre la jerarquización que se le da, ¿no? Sobre todo, hoy notamos, o todos fuimos testigos de estas semanas, todo el conflicto de las alianzas, a sí. quién dejan, qué no dejan, paridad de género, que los cumplen, que sí Alfaro, que un desastre. Y al final la decisión de la coalición fue salirse de distritos, ¿no? Municipales, para poder dejar a su candidato estrella, ¿no? Sí. Entonces sí, a mí me dejó mucho en duda ¿para qué? O sea, sí, ¿para qué? O sea, ¿para qué intentar? O sea, no para qué intentar, sino es este enojo de el cumplimiento hasta ¿qué? ¿No? El espíritu sí. de la ¿Qué sentido tiene si se pueden saltar fácilmente esas reglas? Si lo pueden evitar así de sencillo. No creo que haya sido evitarlo de manera sencilla. O sea, creo que sí va a haber un costo político. Sí, claro. Pero también lo importante es que decidieron pagar ese precio político. Que no fue fácil y lo hicieron de todos modos. Y de nuevo, si tiene sentido para quienes estamos atestiguando cómo se toman decisiones a escala de los partidos políticos, pues lo mínimo que tenemos que hacer los ciudadanos es mostrarlo primero en las urnas, diría yo,
y después en la conversación y en los debates en los que tendremos que participar en los 3 años que vienen antes del siguiente proceso electoral. ¿Queremos un castigo mayor para los partidos que se comportaron así? O ni modo, que les damos permiso de que ellos decidan las cuotas y se las cobramos a la hora de las urnas. Lo que creo es que tendría que ser transparente la discusión. Sí. Y ahí yo tengo que decir que cuando los institutos electorales no me simpatizan en muchas de las cosas que hacen, hay cositas que sí me parece que son importantes, al menos de cacarear. Cuando se castiga un partido por una conducta que contraviene las normas ya vigentes, que nos lo digan es importante. Sí. Hay otras cosas que los institutos electorales hacen muy mal y también tendremos que estar al tanto de ellas, pues, ¿no? Pero eso me parece que han aprendido recientemente a hacerlo bien. Sí. Y que habría que reconocer, o sea, los pasos en la dirección correcta que sí hemos dado, sin dejar de señalar lo que falta. Digo, claro, el IEPC creo que ha contribuido mucho y ha avanzado en cierta materia y muy importante, pero sí ver noticias así lastima un poco el espíritu de la No, yo añadiré una cosa por esto que estás diciendo, Jimena. Hay un medio con sede en Autlán que cuando yo leía las noticias en Guadalajara sobre se salva el candidato de Zapopan, todas las demás candidatas que tuvieron que perder para que esto ocurriera, yo decía, no, pues esto debe importarles mucho en las regiones, porque las regiones de Jalisco y no en la zona metropolitana es en donde el costo político para el partido y la coalición va a ser mayor. Pues los medios de las regiones sí están publicándolo así. Y es otra cosa que discutíamos en estas últimas semanas, el valor del periodismo bien hecho para movilizar esa conversación y para que la gente se entere y las mujeres que van a votar el 2 de junio digan, pues es que así nos tratan. En algunos casos hasta podríamos decir que somos las conquistas que hemos conseguido como mujeres mexicanas, pues en realidad son mecanismos para seguir repartiendo cuotas al interior de los partidos. ¿Qué sentido tiene que tengamos partidos con estos permisos? Mínimo tendríamos que tener esa conversación abierta. Creo que ahí el periodismo bien hecho lo está consiguiendo. Qué lástima que tengamos esta narrativa de que el periodismo es el enemigo público número 1 y que no les creamos porque ya les quitaron el juez, estas cosas. Sí, y digo, creo que el periodismo es fundamental. Bien hecho. El periodismo bien hecho, pero también creo que vale la pena decir que no solamente el periodismo. O sea, creo que esta conversación puede venir a alimentarse de el periodismo, pero, o sea, creo que estas cuestiones nos interpelan muy directamente como observatorio. Claro, sí. O sea, como justamente creo que son estas preguntas las que le dan sentido a lo que hacemos en el observatorio. O sea, cómo queremos incidir en este tipo de conversaciones, cómo queremos propiciar la alfabetización comunicativa, cómo queremos, pues no sé, generar una lectura crítica de los medios de comunicación, poder orientar a las audiencias de medios de comunicación, cómo esto es lo que está de fondo en la manera en la que se está, o sea, no solamente la noticia, sino cómo se está tratando la noticia en medios de comunicación, que bueno, yo creo que para las personas que están escuchando este podcast probablemente saben que ya hacemos, o sea, que hacemos eso. No creo que llegue a pobres incautos que nunca han escuchado hablar acerca de los monitoreos de etios, pero creo que es importante, pues, como regresar periódicamente a también el espíritu de por qué hacemos lo que hacemos en el observatorio. Sí. Creo que podemos dar cierre con estas respuestas que nos acaban de dar. Iván, Queen, muchas gracias de nuevo por su tiempo y por aclararnos mucho más estos temas que parecían confusos, siguen siendo confusos, pero hay un poco más de luz, ya hay un poco más de luz para poder comprender y llevar estas discusiones a otras partes. Como último punto, nos gustaría que nos dieran algunas recomendaciones de perfiles en redes, periodistas, justo lo que decíamos, películas o podcast que nos ayuden a justo seguirnos informando de manera crítica sobre los procesos electorales y políticos en general. No sé quién guste comenzar. O sea, yo empezaría con Zona Docs por siempre. O sea, creo que Zona Docs es uno de los medios locales y que además tiene como toda otra dinámica de producción. Lo hemos visto en el monitoreo, son pocas las notas, pero cuando hay notas son muy buenas. Y pues bueno, periodistas que colaboran en Zona Docs, Dalia Sousa, Darwin Franco, Mario Marlo. O sea, creo que vale la pena pues como tener estos perfiles en el radar para ver qué es lo que se va suscitando respecto a el periodo electoral, que finalmente
pues suele dominar la agenda de los medios durante estos meses, pero pues bueno, podemos consumir medios con la calidad de Sonadox. Yo diría 3 cosas. Darwin es profesor en el ITESO. Ah, sí. Viva Darwin. Todos lo queremos mucho. 2, yo creo que a falta de un medio o una persona comunicadora que lo haga muy bien, yo diría hay que tener una dieta informativa. Hay que encontrar los medios que nos gustan. Variada, suficiente, equilibrada y balanceada, pues, ¿no? Como el plato de la Secretaría de Salud. Claro. O sea, yo sí creo que hay que tener un medio diario de referencia. Si te gusta la radio, si te gusta la tele, si te gusta un periódico, cool. Hay que tener medios digitales de referencia y hay que seguir a 2, 3 periodistas que empieces a detectar para que al final de tu desayuno informativo o comida informativa o merienda informativa puedas decir, pues no le entiendo a todo, pero ya tengo entradas distintas. Y creo que hay que desarrollar el hábito nutritivo, el nutricio, de contrastar. Por eso me parece importante tener un plato como el de la Secretaría de Salud, pues, ¿no? Para que tengas que comparar. Si es Sonadox o no es Sonadox, a mí la verdad es que con ese hábito ya casi que me da igual. Entonces yo todos los días veo a un montón de gente, leo un montón de gente distinta, pues, ¿no? Sí, creo que también es importante salirnos de la cámara de eco y es posible que Sonadox sea mi cámara de eco favorita. Pero bueno, vamos... Sí, pero digamos, creo que también está padre defender que uno tiene derecho a ser fan de su periodista favorito, de su medio favorito. Para eso están también, pues, ¿no? Para que lo sigamos en bonito. Pero creo que la otra es platicar con las demás personas. O sea, que esto se convierta en 5 minutos de la cena familiar de la semana. O sea, la neta, con tus roommates, decirles, oye, ¿cómo estás viendo? ¿De qué te enteraste estos días? Porque ahí es donde vamos modelando nuestras decisiones al final del día. A mí me encantaría que el periodo electoral fuera un periodo de menos bombardeo de información basura y más de conversaciones que te hacen decir, ay, no sabía eso. Eso me gustaría. Bueno, y yo añadiría esto, la capacidad de tener conversaciones incómodas con gente. Platiquen con su familia en el grupo de WhatsApp Con los tíos, y díganle, tía, tío, perdón, pero yo leí otra cosa. No te quiero decir que yo sé más que tú. Ajá, pero tengo otros datos. Eso. Les deseamos mucha fuerza a todas esas personas que decidan aventurarse a... Recuerda que quieres a tus tíos y a tus tíos. Con sus tíos y con sus tías. Ajá. Y que van a seguir siendo tus tíos después de la elección. Sí, justo. Sí, no hay proceso electoral que valga la pena una ruptura familiar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos aquí presentes, Iván, María, Fer, muchísimas gracias por su tiempo. A nuestra audiencia les recordamos que pueden seguirnos en nuestros perfiles de Twitter o X, como quieran decir, Instagram, Facebook y YouTube, para que puedan seguir en el resto del contenido que nosotros generamos preparado para ustedes. Mi nombre es Jimena Ortega, mi compañero Luis Fernando Lira. y pues hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto.